vamos a empezar el capítulo 4 de nuestro texto. En los capítulos anteriores hemos estado hablando del proceso romano de lengua latina, ¿no? En donde habíamos quedado en la estructuración de la Iglesia católica con base en las ideas romanas y el patriarca de Alejandría. Ahora veamos el otro grupo demográfico que ingresa en esa primera oleada, en donde hemos marcado claramente, la primera es el ingreso de los germánicos, después habíamos hablado de el modelo de la expansión islámica, y para tener algún recuerdo importante de ese siglo VII entre el Islam. ¿Se ve el mapa? Sí, se ve. En ese Islam, cuya nacimiento es entre Medina y la Meca, es decir, la península arábica, se había ido movilizando en una expansión en donde lo religioso se expande también desde una institucionalización política. Cuando nosotros decimos que la institucionalización política es de alguna manera la base de la institucionalización educativa, tendríamos que decir, en términos de Marx, que los conflictos se expresan en el orden de lo político-jurídico cuando se institucionaliza, es decir, cuando se rige como norma. Bueno, entonces, también la religión tiene una manifestación que es del orden político. Y esto sí no toma... no estamos hablando de la religión como dogma, sino estamos hablando de las instituciones religiosas. Quiero esto dejarlo claro para no hacer ningún tipo de ofensa. Bueno, entonces ahí vemos cómo el avance en este caso, desde el sur, desde el norte de África, digamos, uno va a ver cómo se ingresa, y fíjense ahí, esa línea son parados ahí, en esa línea, en el 732, y cómo van avanzando desde todo el modelo de lo que hoy sería Turquía, Grecia, ¿sí? Llegan incluso hasta Viena en algún momento, ¿no? O sea, piensen que al siglo VIII, si uno podía hablar de la Europa, que lo que ustedes llaman la Europa cristiana, y ya vamos a ver de qué hablan cuando hablan cristiano en esta época, miren lo que es este pedacito, ¿no? O sea, un intento entre este reino franco, los estados pontificios y un poco el imperio bizantino, que justamente si hacen algo los positivistas es decir que la Edad Media termina cuando cae Constantinopla, la Bizancio medieval, la hoy Estambul, capital de Turquía, es decir, cae el Imperio Romano de Oriente cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, es decir, un grupo específico del Islam, ¿no? Y habíamos dicho esta expansión, y no nos olvidemos que habíamos dicho que en medio de esta conformación de los pueblos germánicos de paganos se cristianizan, vamos a tener otro pueblo cuyo proceso de cristianización es absolutamente mucho más lento. En algunos casos diríamos que no, que tiene que ver con esa movida entre el siglo IX, X y XI de la racia. Estos pueblos que además no podemos dejar de nombrar que se sabe que en el siglo VIII, IX han llegado al norte de lo que hoy llamamos América. Solo que no se lo mira como conquista porque ellos hacían racia, es decir, seguían la línea de la migración de las ballenas, de los tiburones, de animales del mar, ¿no? Y en tiempo de invierno hacían las factorías, es decir, procesaban, especialmente los tiburones sacan el famoso ámbar,
que es una glándula horrible, pero es la base para hacer perfume. Miren ustedes de dónde se saca, ¿no? O sea, hay cosas que parecen insólitas, pero hay que ver de dónde se saca. Y hacían el proceso, la grasa de foca, bla, bla, pero volvían a sus lugares de origen. Sus lugares de origen es esto, es Islandia, ¿no? Es esta, Suecia, Noruega, ¿no? Dinamarca, son todos estos espacios. Pero siempre trataban de incursionar porque son grandes navegantes. Son algo así como los piratas micénicos, ¿no? Parece que siempre, nunca falta ese grupo, ¿no? Bueno, entonces vamos a detenernos un poco en esa cambio de modo de producción que decíamos, ya tiene sus contradicciones internas en el mundo imperial, pero ¿qué pasa en el límite? ¿Qué pasa en el límite? Y vamos de nuevo a recurrir a Perry Anderson en la transición de la antigüedad al feudalismo, en donde en la primera parte de la transición, la segunda parte de la transición en el marco germánico, él nos dice de esta manera: entre el mundo decadente de las oligarquías romanas, de defensas desmanteladas, de masas rurales desesperadas, fue que entraron los bárbaros germánicos cuando cruzaron el Rin helado el último día del año 406. ¿Cuál es el sistema social de estos invasores? Cuando en tiempos de César las legiones romanas tropezaron por primera vez con las tribus germánicas. La palabra tribus, esto ya lo tiene que remitir a ese modelo comunitario de apropiación directa, apropiación indirecta, con jerarquía o sin jerarquía. La palabra de la organización social, tribu, les permite a ustedes remitir toda esa información que vieron en la unidad, en el núcleo 1. ¿Se entiende? No necesitan, va a ver qué quiere decir con esto. Remítanse a esa información y por eso el parcial es unidad 1, 2 y 3, por la supervivencia. Porque es como siempre decimos, los modos de producción están en función de lo que acumula más riqueza, pero no quiere decir que otras formas, otros sistemas pueden convivir, pero no son acumuladores de riqueza. Este es un elemento fundamental, que lo vamos mejor, no saben cómo lo vamos a ver cuando veamos el núcleo 4 del capitalismo. Bueno, dicho esto, dice, son tribus. Eran agricultores sedentarios con una economía pastoril. Entre ellos imperaba un modo de producción primitivo y comunal. La propiedad privada de la tierra era desconocida y todos los años los jefes de las tribus decidían qué parte del suelo común había que arar, asignar porciones para los clanes. O sea, el modelo espartano, ¿se acuerdan? El modelo espartano. ¿Ven? Si ustedes estudiaron bien los espartanos, esto no es dificultad. Bueno, esto más que una bibliografía oral, parece una clase, pero no es la intención, es una guía de lectura. Y dice, se repartían no solo la tierra, sino los instrumentos, los medios de producción, diríamos en términos materialistas dialécticos. La redistribución periódica impedía grandes diferencias de riqueza entre los clanes y la familia, aunque los rebaños eran propiedad privada y constituían la riqueza principal de los guerreros. ¿Ven? Acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de conviven formas comunitarias con formas privatistas? Esas, las transiciones, ¿no? Siempre hay transiciones de convivencia. Acá se está pasando, digo, ellos están desestructurándose. ¿Se entiende el concepto? Bien. Algunos más que otros. Depende cuánto lejos están de Roma, depende cuánto saben y cuánto intercambian de mercancías, prisioneros de guerra para que sean esclavos con el modelo esclavista romano.
Y entonces, en tiempo de paz no había jefaturas que gozaran de autoridad sobre el pueblo. Los jefes militares de carácter excepcional se elegían en la guerra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que les ponen el nombre de rey, pero en realidad son roles que tienen que ver con la transitoriedad? ¿Se dan cuenta cómo uno teniendo la información originaria conceptual, uno puede entender distintos momentos históricos? Esto sirve hasta para entender comunidades indígenas americanas hoy o comunidades colectivistas asiáticas, oceánicas, todavía hoy, ¿no? Vale hoy. Esto es fuerte decirlo, sin ninguna peyorativa valoración si están atrasados o no, sino en un concepto de diferencias, no de grado, ¿no? Diversidad. Me encanta cuando podemos ver estas cosas. Entonces, muchos clanes eran todavía matrilineales. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿no? Así que fíjense en cómo esta lectura es un autor nuevo, pero sin embargo, si ustedes han hecho el proceso de estudio anterior, esto no suena nuevo. Esto rápidamente es decir, en la primera lectura lo cachan. Este es el tema. Cuando dice, bueno, yo ya no necesito estudiar más, yo leo. ¿Pero por qué? Porque, como diría Althusser, tenés ya estructuras, andamiajes, que te permiten receptar y decir, esto corresponde a esto en términos conceptuales, pero en la especificidad se manifiesta de esta manera. Esta rudimentaria estructura social se modificó muy pronto con la llegada de los romanos al Rin y su ocupación temporal en la Alemania en el siglo I después de Cristo. El comercio de artículos de lujo a través de la frontera produjo una creciente estratificación interna de las tribus germánicas. Es decir, el cambio, fíjate a vos, acá estamos diciendo que el cambio del modo de producción de estas comunidades tribales también cambia por catástrofe, porque lo que tienen cuando conviven e intercambian con los romanos. El mismo modelo de transculturación que hablábamos entre minoicos y aqueos, ¿no? Que no se intercambia solo mercadería, sino que se intercambia conocimiento, cosmovisiones, ¿sí? O sea, hay intercambios materiales y simbólicos al mismo tiempo. Muy bien. Lo dice, para comprar los artículos romanos, los jefes guerreros de las tribus vendían ganado o asaltaban otras tribus, ¿no? El cultivo todavía era muy cambiante debido a la existencia de terrenos forestales desiertos y las tribus carecían de una gran fijación territorial. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los grupos o son nómades o son sedentarios. Y hay un concepto que son transhumantes, es decir, cuando adquieren cierta dominación de especies vegetales en un lugar, el crecimiento demográfico, si no tienen forma de fertilización natural y hasta que no consiguen fertilizar artificialmente la tierra, lo que pasa es que se tienen que ir, ¿sí? Entonces vos ves que los grupos están 200, 300 años, agotan la tierra y se van. Y hay desplazamiento, porque no se van en grupos grandes, sino en grupos pequeños y algunos se quedan. Bueno, entonces la aristocracia hereditaria dice, este sistema agrario favorecía la guerra estacional y permitía frecuentes y masivos movimientos migratorios. Una aristocracia hereditaria con riqueza acumulada formaba un consejo permanente que ejercía el poder estratificado en las tribus. Decir esto, y habla de ese famoso periodo arcaico, ese periodo de Génesis, de Esparta y Atenas, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ok. Bueno, entonces, así pues, económica y políticamente, por medio del intercambio comercial entre tribales y romanos, y de intervenciones diplomáticas, la presión romana aceleró la diferenciación social, la desintegración de los modos de producción comunitarios
en los bosques germánicos. Este concepto, cuando uno dice los modos de producción cambian en forma catastrófica o en forma de acumulación interna natural, digamos, y yo les decía, dos ejemplos para dar. Modo de producción de cambios catastróficos, este germánico y también los americanos, en la diversidad de los modelos comunitarios desestructurados y esos imperios, esas confederaciones tributarias, modelos tributarios que estaban creándose en América. Fueron catastróficamente destruidos, ¿no? Quedando bolsones, por supuesto, y articulados, depende de quiénes y cómo venía. Pero el primer gran cambio es demográfico. Dicho esto, tendríamos que decir, entonces, bueno, en la frontera, la autocracia política, es decir, el gobierno de la autoridad, autocracia política, el rango social, la disciplina militar y la remuneración monetaria fueron lecciones aprendidas en el exterior. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cuando los brazos romanos, ciudadanos romanos, no alcanzaban, se incorporaban a las filas de las legiones romanas manos germánicas? Bueno, aprenden esos modelos militares, ¿no? Y fácilmente asimilaron el interior por los jefes y la optimizaron. Así, en la época de los grandes movimientos migratorios del siglo V, cuando toda Germania sufrió la conmoción provocada por la presión de los hunos, ¿se acuerdan el mapa que estábamos viendo en el anterior capítulo? Vienen de allá, de las estepas mogólicas, allá, ¿no? Pero van empujando, y ese empuje va empujando a otro, ¿no? Es como un efecto dominó, se le suele decir. Se toca una pieza y van cayendo todas. Sufrió, dice, por la presión de los hunos, invasores nómades precedentes en la Asia Central, y las tribus comenzaron a lanzarse a través de las fronteras romanas. Las fuerzas internas y externas habían llevado a la sociedad germánica a un considerable distanciamiento de la forma que tenían en los tiempos de César. Ahora, una nobleza con séquito solidificada y la riqueza individual de la tierra había suplantado casi por doquier la tosca igualdad originaria de los clanes. La larga simbiosis de las formas sociales romanas y germanas en las regiones fronterizas había colmado gradualmente el abismo que existía entre ambas, aunque todavía subsistirá en muchos aspectos importantes estas formas de reacción. De la coalición y la fusión de ambas en, en su cataclismo final habrá que surgir en último término el feudalismo, ¿no? Cuando hablábamos contradicción interna y presión externa. Esta es la tesis, el modelo imperial romano, la antítesis, el modelo comunitario tribal, y la síntesis va a ser el modo de producción feudal en esta Europa entre el siglo V y VIII que estamos viendo. Dice, las invasiones germánicas que asolaron el imperio de Occidente tuvieron dos fases. La primera, la gran oleada, que es la marcha por los hielos del Rin, en una incierta confederación de suevos, vándalos, alanos, en esa noche invernal del 31 de diciembre del 406. En pocos años, en el 410, los visigodos habían saqueado Roma al mando de Alarico. 2 décadas después, en el 439, los vándalos habían tomado Cartago, ¿no? Ya habían llegado a África. En el 480, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el Imperio Romano había establecido como iglesia oficial dentro del imperio al cristianismo en el 380? Un siglo después estamos hablando, ¿no? Ya se habían establecido en el antiguo suelo romano el primer y tosco sistema
de los estados bárbaros, los burgundios en Saboya. Para ubicarse, Saboya sería lo que sería el Piamonte hoy. Justamente la casa del ducado de Saboya fue la línea que reinó del reino de Italia, ¿no? Los Saboya. Los visigodos en Aquitania, los vándalos en el norte de África y los otros godos en el norte de Italia. El carácter de estos, pasmosa irrupción inicial, que suministró en la época posterior imágenes iniciales del comienzo de la edad oscura, digamos. Esto es lo que los positivistas dicen es una edad oscura. Fue en realidad complejo y contradictorio. La unidad militar, política y económica del Imperio de Occidente quedó irreversiblemente derrotada. Unos pocos ejércitos romanos de comitantes sobrevivientes durante algunas décadas después fueron barridas en las defensas de las fronteras, pero aisladas y rodeadas por territorios dominados por los bárbaros, los bolsones militares de autonomía, como en la Galia del Norte, solo sirvió para poner de manifiesto la completa dislocación del sistema imperial como tal. ¿Sí? En la primera mitad del siglo V, el orden imperial había sido asolado por la irrupción de los bárbaros en todo Occidente. Bueno, los asentamientos finales de cada pueblo bárbaro quedó muy lejos de su punto de partida. El resultado fueron grupos de colonos germánicos en el sur de Francia, España, en el norte de África, que tuvieron de principio un número reducido debido al largo recorrido. Es decir, si nosotros tenemos que pensar en la población previa que tenía el Imperio Romano y estos grupos venían reducidos, más hombres que mujeres, porque en estos tránsitos las mujeres que tenían que cargar con los viejos, con los niños, eran menos. Entonces se va a producir una cierta simbiosis en esa población previa románica con estos grupos germánicos. Parte de esta actividad es cuando un señor romano cristiano armaba una alianza con un señor guerrero tribal, y por lo general la alianza, no por nada el anillo de casamiento se llama alianza, establecía un contrato matrimonial. Si tenía una hija, la casaba con el jefe tribal. Y esto asentó un cierto reconocimiento de alianza que daba tranquilidad a las dos partes, en donde lo que se acordaba era el beneficio, es que se intercambiaban. Y parte de lo que aprendieron estos guerreros germánicos en relaciones a su esposa es que ellas, por lo general cristianas, le decían que la mejor manera de lidiar y que no los vieran como extraños es dejar las formas paganas a las formas cristianas. Cosa que tengo que decir que en muchos casos las formas cristianas de los germanos no pasaron al modelo romano. Roma está muy lejos. Las primeras formas cristianas, germánicas, estuvieron vinculadas al cristianismo que profesaba un monje secular llamado Arrio, en donde él decía que no existía la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos leído el decreto de Sacelonia y decía, reconocemos la Trinidad? Bueno, hay un mandato político institucional de la religión, porque justamente Arriano decía que existía Padre y el Hijo, y eran dos divinidades, dos personas. Este modelo era muy cómodo al modelo del panteón teologal pagano, que tenés muchos dioses. Entonces ahora venía a haber un padre y un hijo, como era Odín y Thor. Entonces, no, digamos, cambiaban los nombres, pero la estructura, ¿no? O sea, ¿qué son los ángeles sino las valquirias que viven en el cielo, ¿no? Digo, vos podés hacer
de alguna manera analogías y entender que esto es aquello. Y si además ponían la figura de la paloma como expresión del Espíritu Santo, había también una posibilidad de la adoración zoomórfica, es decir, la presencia de animales adorados. Así que la transición, esto que ustedes creen, la iglesia hegemónica, dominante, no existe. No existe. Roma está atacada una y otra vez. O sea, el cristianismo romano solo está en la ciudad de Roma y las ciudades empiezan a escaparse, porque justamente estas tribus buscan las ciudades para saquearlas. Entonces la gente desaparece. Yo quiero ver con ustedes esos primeros contratos que nosotros sabemos por fuente existente cómo se establecía este contrato de intercambios de servicios. Es decir, el eje central del modo de producción feudal son intercambios de servicios. ¿Cómo son algunos? Bueno, justamente en el grupo franco, que da origen al grupo de Francia, vamos a tener dos momentos históricos en su proyección de institucionalización política, que por un lado es la dinastía merovingia y por el otro lado la dinastía carolingia. Y el paso de la merovingia a la carolingia, el paso del finalizada de la génesis y modo de producción feudal a la estructuración, ya vamos a ver por qué, pero sí quería mostrarle este texto, que son textos recogidos, ¿no? La fórmula turonense, esta forma sería de Turín, sería Torino, es decir, lo que hoy es la capital de Piamonte, sería los Saboya. ¿Se acuerdan cuando habíamos nombrado los Saboya? Bueno, piensen en esa comunidad, ese señor romano rico que tiene un montón de gente, que de la ciudad le ha venido un montón de gente, que tiene campo, tiene riqueza. Y dice, yo puedo armar un ejército y puedo hacer frente a los lombardos. Sí, pero después de los lombardos vienen los visigodos. Y después de los visigodos, los ostrogodos. Después los alamos, después los hunos. O sea, ¿voy a poder con todo? No me conviene más. O sea, piénsenlo en sentido práctico de vida. No me conviene más negociar con este primero, arreglar con este y que este que tiene la fuerza militar los enfrente a ellos. Ustedes harían lo mismo. A ver cómo esta fórmula. Se llama relación de encomienda. Ustedes saben lo que es una encomienda, ¿no? Todavía hoy. Bueno, al ilustre señor tal, yo tal, ahí va el nombre, siendo de cosas todas conocidas que yo no tengo absolutamente nada de qué alimentarme y vestirme, solicité vuestra piedad y vuestra voluntad me lo ha concedido. Poder entregarme o encondenarme a vuestro mundo urdum, cosa que he hecho, y así pues deberéis ayudarme y sostenerme en lo que respecta a mi alimentación y vestido, en la medida que yo pueda servirlo y merecer esta ayuda de vos. Fíjate, este sujeto lo que está ofreciendo es su cuerpo, es decir, su fuerza de trabajo, ya sea para trabajar en los campos o a su defecto para formar la mesnada. La mesnada es el modelo de ejército feudal, es decir, el siervo tiene que dedicar X cantidad de días a servir militarmente a su señor, que no tiene mucha preparación, ¿no? No es el hoplita formado para la guerra. Entonces, si ustedes ven películas, qué sé yo, como... Estoy pensando en la película de Mel Gibson, pero no me acuerdo cómo es, si no es Corazón Valiente, creo que se llama, que cuenta bastante raramente la historia de William, un héroe escocés que es clánico, bien tribal. Entonces, en donde vos los ves que están con las herramientas de trabajo del campo, van a luchar, ¿no? Solamente los que tienen caballo, los caballeros, están preparados para eso. O sea, la estructura caballeros es la misma que veíamos en el mundo griego, pero la infantería acá
es mesnada, es decir, el grupo de siervos que va a enfrentar, y no siempre tienen mucha preparación. Bueno, siguiendo con el tema, dice, y así deberías ayudarme, y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva deberé ser y respetarlos dentro de mi condición de hombre libre. Mientras viva, no tendré el derecho de librarme de vuestra jurisdicción. O mondo urdo. Jurisdicción. Acá está lo administrativo, político, jurídico. Sino que por el contrario, deberé permanecer bajo vuestra autoridad y protección por todos los días de mi vida. De donde si usted quisiera, de nosotros quisiera sustraernos este pacto, pagará el otro tanto sueldo y quedará además en vigor dicho pacto, por lo que se ha acordado que ambas partes redacten y firmen el documento. Ese es un modelo. Vamos a ver otro modelo de enfeudamiento en el siglo XIII. Este ya no es una forma, no estaba la fórmula escrita, sino que este es un documento de particulares. 920 de abril, los habitantes de la villa de Baem, en pago de pallar, es un impuesto de brazos, dan al conde Ramón, hijo del conde Lape, todos sus alodios de la villa. Los alodios son los espacios comunes. En el nombre de Cristo a todos nosotros place, sin que nadie fuerce nuestro albedrío, sino por propia voluntad, hacernos carta de donación a vos, don Ramón, hijo del conde Lope, y en virtud de ella os donamos todos nuestros alodios en pago de pallar, Villa Baén, tierras, viñas, casas, huertos, árboles morinos, aguas canales, desde Nogaría hasta el lugar que llaman Esdrumunato, a la Portella, desde el bosque de Petina hasta el oratorio de San Licerio, y por encima de aquel bosque hasta la fuente de llamada Tabernario. Te donamos, por tanto, todo lo que se halla dentro del término de integridad completa por voluntad expresa nuestra, con el fin de que seáis nuestro Señor bueno y defensor contra todos los hombres de vuestro condado, o sea, dice, contra los propios soldados del Señor, ¿no? O sea, bien mafiosa la cosa, ¿no? De vuestro condado, y si esto manifiesto a todos para que desde hoy tengas potestad. Y si nosotros, cualquier hombre, tratara de estorbar el cumplimiento de lo que aquí se acuerda, pague el duplo y siga en pie el contrato así expuesto. Fíjate cómo se ha pasado de digamos, se crea una relación política jurídica involuntaria. ¿Se acuerdan cuando Marx dice, se crean relaciones sociales involuntarias? Escapa tu voluntad, porque si no, estás muerto. No tenés proyección social. Bueno, esta primera etapa, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que se escapan de las ciudades? Esas ciudades donde los templos paganos habían sido administrados por el modelo de la cristiandad romana. ¿Qué pasa cuando el emperador se va y deja su corona para irse a Constantinopla? Y justamente se destruye la jurisdicción administrativa civil, pero la que queda en pie es la clerical romana. Y la gente lo mira como autoridad. Miren, chicos, si ustedes se ven hasta los curas villeros, si alguno se recuerda cuando fue la famosa inundación de Minas, cuando no tienen a un civil, la gente va a la figura religiosa, ¿no? El cura distribuye, Cáritas distribuye, el arzobispo. ¿Se entiende esto? O sea, la gente se comporta todos los tiempos de la misma manera. Esto quiero decir. No es que estos son más atrasados, no tienen nada especial. O sea, un comportamiento sociológicamente entendible. Y entonces, los curas, el clero, este clero secular, en algunas veces, cuando corre seguido por población. Corre. ¿Y a dónde va a correr? Si estos grupos son grupos
tribales cuya avanzada es la caballería, pues hay que buscar lugares donde los caballos no les sea fácil llegar. Dos modelos de ejemplo le voy a dar. Una, Venecia. Venecia se forma en estos siglos justamente porque la gente se va a vivir a islotes en la laguna Véneta. ¿Por qué? Porque el caballo no cruza el agua, porque es profundo, ¿sí? O si no, buscan espacios altísimos, ¿no? Donde haya que subir capaz que con poleas, mesetas, geopolíticamente difícil acceso. Y esto va a crear un encerramiento, ¿no? Y una imposibilidad de tener mucha producción de excedentes. Y aquí es donde San Agustín y su principio de una vida vinculada a la subsistencia, a la limitación de bienes materiales, tiene un sentido de lógica de cosmovisión, porque está respondiendo, por un lado, a la forma de vida de estos grupos tribales paganos. O sea, le está diciendo que como ellos viven es como hay que vivir, entonces los legitima. Otra vez, algo que está escrito siglos anteriores, que muchos no le pasaron ningún tipo de importancia, ahora es tomado como importancia. Pero recuerden, cuando el clero se va, escapan, ¿qué se llevan? Porque eso es lo que hay que decidir, ¿qué llevar? Y ellos se llevan sus textos que están en su lengua, el latín. Porque yo estoy acostumbrada a escuchar que ustedes que dicen, ay, latín, una lengua culta, pero hoy sería lengua culta. En ese momento era la lengua vulgar que todos hablaban, era el que se escribía. ¿De qué podía servir esa lengua latina para los germanos que hablaban distintos dialectos? Y como comunidad colectiva, como no tenían nada que escribir, no tenían escritura, tenían las famosas, bueno, los visigodos tenían las famosas, los vikingos tenían las ruanas, ¿no? Eso que todavía se tira y se lee con símbolos, pero eso es otra cosa. Que está unido a la astrología, que siempre decimos que toda comunidad colectiva tiene una gran producción de conocimiento de astronomía y construyen la astrología porque son los mapas que leen para moverse. Imagínate esto que son navieros, el cielo los guía todo el tiempo, ese es su mapa, el mapa estelar. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es un inicio de otro cristianismo diferente, de comunidades cerradas que se organizan a sí mismas. Esto, en el mundo cristiano católico, va a diferenciar la línea del clero secular que respeta las estructuras provinciales del viejo imperio romano, que sería el cura, el párroco, la diócesis, la arquidiócesis, para crear una nueva identidad que son comunidades del clero con reglas, lo que sería la línea reglar. Y la primera que va a ser justamente es San Benedicto. Reglas de una comunidad en donde tienen que organizarse en la producción material y en la producción espiritual. Y son ellos los que se están llevando los libros. Ellos los que los pueden leer. Y la lengua madre de ellos es el latín. No hay nada culto acá. No hay nada culto como se lee hoy. Es una mala lectura. Bueno, ya para esto tenemos que tomarnos un capítulo previo, porque ¿qué pasa con las prácticas educativas, ¿no? De este periodo de la génesis del modo de producción feudal. Y ya lo que tenemos claro, cuáles son los actores sociales que tenemos presentados. Es decir, por un lado, un mundo de diferencias étnicas y los grupos étnicos tribales vienen con sus conocimientos chamánicos, sus médicos brujos, ¿no? ¿Sí? En un modelo pagano que se está encontrando con este mundo romano, cristianizado en términos institucionalizados, donde Roma sigue siendo un modelo, y de alguna manera estos guerreros a caballos tribales
pueden convertirse en ese caballero al modelo romano, ¿sí? Y los viejos señores romanos le van a enseñar las formas de vida de la aristocracia, es decir, del modelo nobleza, los más igualitarios se van a mezclar con los pobres romanos y van a también enseñarles sus prácticas de economía rudimentaria. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, los aqueos llegan, negocian con Minoico, los invaden y cuando vuelven desarrollan formas urbanas llamadas micénicas, pero que estas, como se dedican a la piratería, al saqueo, no pueden desarrollarse sustentablemente y van abandonando la ciudad? Entonces, cuando llegan Dorio y cuando posteriormente llegan Conio, lo que encuentran son aqueos en vida rudimentaria, que ya no viven en la ciudad. ¡Tatán! Acá está pasando lo mismo. Las ciudades son abandonadas. Sigue viviendo gente, por supuesto, ¿no? Pero la figura de autoridad es esta figura del templo, que sí se quedó. ¿Sí? Que sí se quedó. Y mientras tanto va a aparecer otra línea administrativa dentro del cristianismo que tiene que ver con la orden reglar, con la regla, la de San Benedicto, que no es casual que la regla benedictina es ora y trabaja, porque ahora tienen que vivir subsistencia. Y no es casual entonces que recuperaron el texto de Civitas Dei de San Agustín. No nos queda, ya no nos va a llegar al templo todas las donaciones de la sociedad civil. Tenemos que trabajar nosotros también. Nuevas realidades. Los mundos se encierran. ¿Sí? Eso es el feudo, la simiente del feudo. Bueno, vamos a dejar acá porque ha sido bastante pesado este capítulo, pero creo que era necesario. Así que esperemos que el próximo capítulo podamos entender prácticas educativas específicas. Y ya se las voy a adelantar. El próximo capítulo vamos a trabajar justamente la unidad eclesiástica, reglar de los espacios, estas comunidades cerradas, es el monasterio. Así que vamos a ver qué es esto de la educación monástica. Nos vemos en el próximo capítulo.